Buenos días, hermanos. Buen día, mi hermano. Buen día, buenos días. Gracias a Dios ya estamos una vez más enlazados para tener nuestro estudio, que gracias a Dios estamos iniciando. Hoy ya llevamos la introducción, 2 días, 2 estudios de la primera epístola de Juan a la iglesia. Entonces, les pido por favor que oremos para que dispongamos nuestro corazón a la enseñanza y sobre todo, más que la enseñanza, eso trascienda a una vivencia, que es lo más importante. Amado Padre, gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros. Gracias, Señor, porque tienes un cuidado, Señor, de nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por llevarnos por un camino de perfeccionamiento, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Anhelamos, Señor, reflejar, Señor, a ese varón perfecto, a tu Hijo, Señor, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Y por eso te damos gracias por esta epístola, Señor, que nos muestra la realidad de nuestro caminar en Cristo. Señor, redarguye nuestros corazones a través de tu palabra. Inspira, Señor, nuestros corazones a través de tu palabra, a través de esta epístola maravillosa, para que podamos proseguir a la meta, para que podamos vivir, Señor, genuinamente delante de ti. Te alabamos en esta mañana. Gracias por la vida de mis amados hermanos. Te pedimos, Señor, que todo cansancio, somnolencia sea suplido, Señor, a través de tu Espíritu, por ánimo, Señor, por prontitud, por atención, para que podamos recibir todos la instrucción de esta mañana hermosa, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos. Les pido que vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Si Dios nos lo permite, podemos avanzar en estos 4 versículos. Recuerda que es un estudio exhaustivo, un estudio no estamos corriendo para hacerlo. Estaba viendo varios estudios bíblicos, varios autores de estudios bíblicos, maestros bíblicos, pues excelentes, reconocidos, y todos ellos hacen una especie de estructura de estudio, un bosquejo. Si tú ves, por ejemplo, la Biblia de MacArthur, seguramente tiene un bosquejo. Si tú ves la Biblia de la Reforma, esta Biblia maravillosa que acaba de salir hace poco, también tiene un bosquejo de Primera de Juan. Y ellos sugieren una forma de estudio yendo por secciones amplias o cortas de la palabra de Dios o de la epístola. Lo estuve viendo, mas sin embargo, pues no estamos corriendo. Podemos aquí iniciar y a lo mejor en el punto donde nos quedemos en 1 hora, pues bueno, ahí lo dejamos y seguimos el próximo jueves. El caso es que podamos tener un estudio exhaustivo, versículo por versículo, de la palabra de Dios y específicamente de Primera de Juan. Vamos a ver entonces Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Te decía que pues hay muy buenos comentarios. Procuraré siempre darte dichos comentarios de autores que hacen estudios bíblicos maravillosos. Uno de ellos es Risby. Y Risby dice que esta primera sección del Evangelio de Juan, de la epístola de Juan, es una sola expresión. Algo que tiene maravilloso Risby es de que él, por medio de una sola expresión, te resume los pasajes bíblicos. Y eso es maravilloso, es una capacidad de sintetizar lo que está diciendo un pasaje bíblico. Y eso es un don, eso es algo de los maestros
de los verdaderos maestros bíblicos, que de lo complejo, de algo complejo que puede ser un pasaje bíblico, lo resumen en algo muy sencillo. La realidad, hermanos, es que los buenos maestros bíblicos explican las cosas complejas de la Biblia, porque hay cosas complejas de la Biblia, lo explican de una forma muy sencilla. No hacen camote a la gente. Esa es la realidad. Oremos para que tú tengas maestros así, que tengas pastores así, que las cosas complejas de la Biblia no las hagan más complejas, sino las hagan más sencillas. Yo creo que la humildad en un maestro lleva a la sencillez en la explicación. Cuando hay gente soberbia, cuando hay gente arrogante, cuando hay gente que dice que, wow, tiene niveles altos de doctrina y de teología, la verdad es que oírlos es muy complicado, se hace muy complicado. Pero Risby no es un soberbio, Risby no es un maestro bíblico lleno de soberbia, sino realmente es un humilde hombre que murió hace poco tiempo. Él dice que esta sección, del versículo 1 al 4, velo, se refiere a una sola expresión: es genuino. Es genuino. Hola, buenos días. Es genuino. O sea, lo que está diciendo es: Jesucristo es genuino. Jesucristo es verdadero. Y la vida que se basa en Cristo, hermanos, tomando esa expresión maravillosa de este maestro bíblico, la vida que se basa en Cristo es genuina, es verdadera, no es chafa, vaya, no es balín, no es pirata, por decirlo así. No es un cristianismo de primos, sino es un cristianismo de hermanos. Eso es lo que podemos ver. Y realmente es eso, porque en el versículo 1, 2, 3 y 4, Juan se enfoca en mostrar que Jesucristo es verdaderamente quien dijo ser, que Jesucristo es genuino. Y esto, hermanos, es la posición de los apóstoles, debe ser la posición de la iglesia. Y como te había explicado ya en estas introducciones, Juan está escribiendo una carta para reaccionar en contra de falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia. Estaban diciendo cosas tan falsas que estaban haciendo pasar a nuestro Señor Jesucristo como falso. Pero sin embargo, Juan en estos primeros cuatro versículos expresa que realmente nuestro Señor Jesucristo es genuino. Si tú ves en tu Biblia, seguramente tienes la Biblia Reina Valera 1960, porque es la que nosotros leemos, una excelente traducción de la palabra de Dios. Si ves la pericopa de Primera de Juan, capítulo 1, dice la palabra de vida. La palabra de vida. Y es buena pericopa, es una buena forma de empezar. Mas, sin embargo, yo creo que la expresión que tiene Risby acerca de este pasaje es muy buena. Es genuino. Yo creo que así podría ser la pericopa. Recuerda que las pericopas o los títulos no son inspirados, o sea, no están en los documentos críticos, sino que alguien los agregó para que nosotros tuviéramos un orden en la lectura. Entonces, aquí podríamos decir que la pericopa ideal, yo creo, en mi forma de ver, es genuino. Como lo comentaba el domingo pasado y el jueves, esta carta es reactiva. O sea, es una falsa doctrina dentro de la iglesia y de inmediato los apóstoles, y en este caso Juan, que es apóstol de Jesucristo, el último vivo en ese tiempo, reacciona y escribe una carta para hacer una posición apologética en contra de las falsas doctrinas que estaban entrando a la iglesia en ese tiempo. Los apóstoles nunca se quedaron cruzados de brazos ante una falsa doctrina, de inmediato reaccionaron. Recuerda una cosa, la reacción de los apóstoles y la reacción de la iglesia cuando hay una falsa doctrina no es atacar ni destruir, sino es defender. Apologética es la defensa de la fe. No es atacar a la persona o decapitarla o matarla porque está diciendo herejías, no, que a veces dan ganas, pero no es eso. Es defender nuestra posición. Y Juan escribe una epístola para defender la posición real de quién es Cristo. Cuando viene algo que tergiversa la legitimidad de nuestro Señor, de inmediato tenemos que reaccionar. Debe ser una reacción pacífica, debe ser una reacción contundente,
pero tenemos que reaccionar. Y Juan es lo que está haciendo, está reaccionando ante doctrinas y herejías que había en aquel tiempo, docetistas, que les expliqué lo que pensaban los docetistas el domingo, creo que fue el domingo pasado y el jueves. También la posición que tenían los gnósticos. Ellos decían que Jesucristo no vino en carne, que Jesucristo fue un espíritu, que Jesucristo, lo que subió a la cruz no era Cristo en carne, sino que era un Cristo espiritual, era un espíritu, un fantasma prácticamente. Entonces, ese tipo de cosas es totalmente falso. Y cuando nosotros entendemos ese contexto histórico de lo que estaba pensando la gente y de lo que estaba permeando o estaba penetrando la iglesia primitiva, la iglesia de aquel tiempo, en doctrinas falsas, pues de inmediato, hermanos, el apóstol reacciona y por eso podemos entender mucho mejor lo que está diciendo en los primeros 4 versículos. En los primeros 4 versículos. Juan, como les decía, ya era un anciano. Era un padre espiritual para la iglesia de aquel tiempo. Es más, yo te diría que ya ni siquiera un padre, era un abuelito. Era un bisabuelito, era un hombre como de 110 años. Era un hombre bastante anciano, pero con bastante autoridad espiritual para poder escribir este tipo de cartas que tenían una carga de autoridad impresionante. En los tiempos que el Señor, en los tiempos que Juan acompañó a nuestro Señor Jesucristo, era un hombre muy joven. Era incluso el discípulo más joven de los 12. Era el más joven. No sé, ¿cuánto le calculamos en la edad de Juan cuando conoció a Cristo? Yo creo unos 17, 18 años. Si nosotros sumamos las fechas, entonces para el tiempo de Juan, que escribe esta epístola, Juan tendría entre unos 110, 112 años, no sabemos con exactitud, pero ya era un hombre muy grande. Juan era muy joven cuando conoció al Señor Jesucristo, porque incluso si vas a Juan 24, ahí describe un poquito de su juventud. Ve, por ejemplo, a Juan 24. Acuérdate, cómprate un separador para que siempre tengas en Primera de Juan, en el capítulo que estamos estudiando, ahí tengas tu separador y te puedas ir rápido a todas las referencias que vamos a tener cruzadas para tener un conocimiento mayor de la palabra. Juan era más joven que Pedro, ve incluso en Juan 24. Corrían los dos juntos. ¿Quién estaba corriendo? Juan, o sea, el Señor resucitó. Se enteran de la resurrección del Señor y corren al sepulcro. Pero ¿quién era el más chavo y llegó primero? Dice ahí, cuando corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan era más joven que Pedro y por eso llegó primero. Y el otro discípulo era él. Juan entonces era muy joven. Pero para estos tiempos, donde Juan 24, y para esos tiempos, hermanos, donde Juan escribe la epístola, definitivamente, hermanos, pues Juan ya era un hombre de edad. Este hombre de edad pastoreaba las iglesias de Éfeso, la iglesia de Éfeso, pero también pastoreaba las iglesias que estaban alrededor de Éfeso, de Asia Menor, hoy le llaman Turquía a esa región. Si tú quieres saber cuáles eran las iglesias que estaban cerca de Éfeso, o sea, haz de cuenta que estaba la iglesia en la Ciudad de México y en el área metropolitana, por decirlo así. Y si quieres saber cuáles eran esas iglesias que estaban en esa área de Asia Menor, por favor vete a Apocalipsis 1:11. Estas eran las iglesias que Juan estaba ministrando, que Juan estaba pastoreando, que Juan estaba cumpliendo su labor apostólica. Obviamente, esta epístola, hermanos, permea también hacia nosotros. Pero Apocalipsis también fue escrito por Juan. Y ve a quién dirigió Apocalipsis, pero también damos por hecho que Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, fueron dirigidas a estas iglesias. Ve, que decía, versículo 11 de Apocalipsis 1, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último,
escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia Menor. ¿Te das cuenta? O sea, estas son las iglesias que Juan tenía carga, que Juan sabía que tenían un ataque espiritual, un ataque de falsa doctrina. Déjame decirte que los ataques espirituales existen. Los ataques del enemigo existen, claro que existen, pero la manifestación más exacta de los ataques del diablo no es de que te jale las patas en la noche, no es de que lo veas en la noche, no es de que se le metió a tu hija y empezó a hablar el diablo a través de ella. No, o sea, sería muy desafortunado y muy singular que pasara eso, pero los ataques espirituales genuinos del diablo no es jalarle las patas a los cristianos, es engañar a los cristianos, es engañarlos con falsa doctrina. Y Juan estaba preocupado por la iglesia de Éfeso, que estaba en Asia, por la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Laodicea. Esas eran las iglesias que seguramente leyeron las cartas de Juan. Juan estaba preocupado por esas iglesias y quería que ellos caminaran en la verdad, que caminaran en la verdad de Cristo. Y lo primero que les está diciendo es, Cristo es genuino en los primeros 4 versículos. Cristo es verdadero. No le hagan caso a aquellos que están tergiversando la realidad de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en aquel tiempo, hermanos, y fíjate que es algo, no, ahora sí que no es justificación, pero la iglesia en aquel tiempo ya tenía muchos problemas. De repente hay cristianos muy idealistas, ¿no? Más que bíblicos, idealistas, ¿no? Ay, una iglesia no tiene problemas. Una iglesia no, ¿cómo crees? Si hay problemas me voy de la iglesia. No, es que una iglesia no... No, hermanos, desde que la iglesia es iglesia, la iglesia ha tenido problemas. Y la iglesia de aquel tiempo, esas iglesias que acabamos de ver, tenían problemas, tenían persecución de parte de Roma ya. Y déjame decirte que la persecución externa, o sea, los ataques externos, siempre se han dado. Y los apóstoles tenían una posición siempre delante de los ataques externos: resistan. No ataquen, resistan. Pero cuando se trataba de ataques internos, o sea que el problema no era de afuera, que no era un ataque de los romanos hacia la iglesia, sino que era el enemigo operando dentro de la iglesia, ahí se decía, muévanse, hagan algo, no se hagan bolita. Aquí sí tienen que reaccionar. La iglesia tenía problemas, persecución de parte de Roma, eran ataques externos, pero también había ataques internos, había divisiones, traiciones, falta de amor, falsos maestros, herejías dentro de la iglesia, personalismo. ¿Sabes qué? Yo soy más importante, yo soy el ungido, yo soy el que tiene una revelación más grande de Cristo, yo soy el único de la iglesia que realmente sabe quién es Jesús, porque Cristo a mí solamente me lo reveló. Todos los demás son de baja categoría espiritual. Eso es un problema, hermanos. Eso no es una bendición dentro de la iglesia, eso es un problema. El personalismo. Esas iglesias que Juan pastoreaba estaban sufriendo. Y por eso escribe en el Nuevo Testamento esas 3 epístolas que pretenden y que claro que fueron de gran utilidad para las iglesias que vimos en esa lista maravillosa de Apocalipsis y que hoy, hermanos, siguen siendo de gran utilidad para nosotros. A esas iglesias Dios les revela a través de Juan el Apocalipsis, que es un mensaje de victoria. O sea, el Apocalipsis es un mensaje de victoria de Cristo, la victoria de Cristo, la victoria final de Cristo, pero también el Apocalipsis habla de la victoria final de la iglesia. Es un libro que inspira. Muchos cuando leen el Apocalipsis dicen, es que este libro me da hasta miedo. No, es que si estás leyendo bien, no te da miedo. Este libro te inspira porque te lleva y te describe la victoria final de Cristo y de la iglesia. Y esas iglesias, hermanos, recibieron el Apocalipsis. O sea, esas iglesias realmente fueron pastoreadas de una forma extraordinaria por ese apóstol que ya estaba bien viejito, por ese abuelito espiritual,
padre ya no era padre, era yo creo abuelito, tatarabuelito espiritual de la iglesia, y que hoy es una bendición para nosotros leer estas epístolas del apóstol Juan. Recuerda que era el final del siglo I, eran los años más o menos 90, 95, 93, 92, nadie puede situar, pero después de Cristo, o sea, la epístola se escribió en ese periodo, entre el 90 después de Cristo al 95, no más. Pero era el final del primer siglo y la iglesia ya tenía muchísimos problemas, como la iglesia tiene el día de hoy, tiene muchísimos problemas. Cristo siempre fue genuino, hermanos, y así como la iglesia de todas esas iglesias de Asia Menor tenían problemas, todos los discípulos de Cristo y todas las iglesias genuinas de Cristo tienen problemas. Quiero que veas algo que Juan entendió muy bien en Juan 16:33, porque lo escuchó en viva voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, quítate de la cabeza que ser cristiano evita los problemas. Muchos buscan el cristianismo porque dicen que les prometen que van a parar de sufrir. Parar de sufrir. Y si eres cristiano, vas a parar de sufrir y ya no vas a tener problemas. No, eso es totalmente antibíblico, eso no salió de la boca del Señor. El Señor dijo que incluso siendo cristianos íbamos a tener mucho más problemas que la gente normal, ¿no? Juan 16:33. Juan 16:33. Ve lo que yo, Juan, de la honestidad de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿No te suena mucho Apocalipsis? Van a tener aflicción, pero confiad. ¿Qué creen? Yo ya he vencido al mundo. O sea, lo da por hecho. A pesar de que la venida del Señor, la segunda venida del Señor y el establecimiento, hermanos, del reino, como lo describe Apocalipsis 20:21, aún no ha llegado, Jesucristo ya lo da por hecho. O sea, esa es la esperanza. Jesucristo nunca fue deshonesto, es verdadero. Él es Dios, Él es el Dios de verdad. Habló con honestidad siempre y dijo, ¿saben qué? Ustedes van a tener aflicciones, problemas, persecuciones como les está pasando a las iglesias y como hoy les pasa y como le pasa a todo cristiano. Pero confíen, porque la victoria está tan asegurada que ya es victoria. Entonces, hermanos, no podemos creer que en el tiempo de los apóstoles todo fue miel sobre hojuelas, o que los apóstoles estaban ministrando como si en un lecho de rosas así. Padre, escribo, me inspiro. No. La vida de los apóstoles y su ministerio fue desarrollado y del apóstol Juan en medio de una gran persecución. Como les decía, la tradición dice que Juan no murió martirizado, murió de viejito, murió de muerte natural, pero Juan incluso fue, lo que dice la tradición, fue metido en una olla de aceite hirviendo para matarlo. Eso lo mandó el Imperio Romano cuando Nerón estaba a cargo, pero sin embargo, de una forma milagrosa, Juan salió vivo. Nunca le fue fácil la vida al apóstol Juan, ni a la iglesia, Pero ante las situaciones, ante los problemas, hay que reaccionar. No hay que quedarse cruzado de brazos. Ellos tuvieron problemas y nosotros también enfrentamos problemas hoy en día. Uno de los más grandes problemas, dentro de todo lo que puede pasar dentro de una iglesia y pasaba en las iglesias, el más grande problema, ¿cuál crees que era? O sea, hablando ya del contexto que hemos explicado un poquito de el domingo pasado, el jueves pasado, ¿cuál era el más grande problema que tenía la iglesia de Éfeso y las iglesias de Asia Menor? La falsa doctrina. Ese era el más grande problema. Porque ¿sabes qué? Una falsa doctrina, una falsa ortodoxia, genera una falsa práctica. O sea, tú cuando ves a una iglesia que no tiene amor, cuando ves a una iglesia que es hipócrita, competitiva,
una iglesia dividida, una iglesia con pecado, una iglesia con un montón de situaciones, lo primero que tendrías que ver es qué les están predicando. O sea, si todos están enfermos del estómago, ¿qué tipo de alimento les están dando? Juan entendía perfectamente eso, o sea, sabía que una buena doctrina, una doctrina correcta genera una vida correcta, definitivamente, cuando realmente el Espíritu Santo está operando en esa persona. Pero si hay gente que no cambia, si hay gente que sus prácticas siguen siendo lo mismo, gente que tiene una actividad espiritual en contra de la voluntad de Dios, lo primero que tendríamos que preguntarle es, ¿qué piensas? O sea, ¿qué crees acerca de la doctrina cristiana? ¿Qué entiendes de la Biblia? Porque a lo mejor la estás leyendo al revés, la estás leyendo de cabeza. El apóstol Juan quería que la iglesia caminara en luz. Porque eso, hermanos, o sea, no solamente es conocer la luz, ver a Cristo, sino vivir conforme a Cristo, seguir a Cristo. O sea, Juan quería que la iglesia caminara en luz. Es lo que quería, una práctica correcta. Pero si hay una falsa concepción de Cristo, hace que la iglesia pase en lugar de caminar en la luz, camine en las tinieblas. Por eso, hermanos, es maravilloso que nosotros nos centremos mucho ahorita en la doctrina. Pero recuerden una cosa, la doctrina tiene que generar algo mucho más grande que la doctrina, que es una vida piadosa. Eso es lo más importante. No es ser teólogos. Aquí no, el objetivo no es ser teólogos. Y lo vas a ver, incluso lo puedes ver, lo puedes ir palpando de lo que está diciendo Juan en los primeros 4 versículos. Lo importante no es ser teólogo. O sea, es importante que conozcan realmente quién es Cristo y no tergiversen la imagen de Cristo y entiendan que Cristo es genuino. Pero lo que deben de entender es que cuando entienden que Cristo es genuino, van a tener una iglesia genuina, una vida genuina, un verdadero cristianismo. Entonces, uno de los más grandes problemas de la iglesia era la herejía. Que estaba en contra de lo verdadero, que estaba en contra de lo original, de lo genuino. Todo esto estaba en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que la vida cristiana no es perfecta, no está basada en los errores. A pesar de que la vida cristiana no es perfecta, porque no somos perfectos, la vida cristiana no está basada en los errores o en las falsas doctrinas. Nunca ha sido eso. Nunca la Biblia, nunca el Espíritu Santo, nunca los apóstoles y claro, nunca nuestro Señor Jesucristo ha permitido que la iglesia está fundamentada o cimentada en el error. Nunca. La vida cristiana no es perfecta, pero no está basada en errores, ni en las falsedades. La vida cristiana es genuina y está basada en la verdad. Es la vida genuina porque está fundamentado en el Dios genuino. O sea, ¿quieres saber cuál es la verdadera vida, la vida genuina? La vida cristiana. ¿Por qué? Porque está cimentada en el Dios genuino, en el Dios verdadero. ¿Qué es genuino? Algo verdadero, original. Me recuerda mucho a las películas de Meave, ¿no? Esas son las originales, ¿no? ¿Cuál? Son las piratas, dicen que ya tienen ahí Avatar 3 y todavía ni sale, ¿no? Te voy a leer la definición de Wikipedia de genuino. Genuino es algo o alguien que se conserva con total pureza. O sea, Juan en estos 4 versículos está mostrando y procurando que Cristo es verdaderamente puro y no lo podemos, hermanos, mezclar con nada. No. Genuino es algo o alguien que se conserva con total pureza o autenticidad, tanto en características propias o naturales. Eso es lo que dice Wikipedia. Entonces, Juan está diciendo, ¿creen que Cristo es lo que les están enseñando los falsos maestros, alterando su pureza, alterando su autenticidad?
están equivocados. Eso no es conforme a Cristo, eso no es lo que nos lleva a la realidad de que Cristo es puro. Entonces Juan a través de su ministerio se dio cuenta que solamente Cristo es puro, es auténtico, es la personalización de la pureza y la autenticidad. Es la personalización de la pureza y la autenticidad. Aquí atrás hay dos palabras escritas que no las hemos quitado. Ya hubiéramos puesto ahí palabra abundante, ya hubiéramos puesto la montañita, pero no las vamos a dejar hasta que, bueno, ahí las dejamos, ¿no? Pero, ¿qué crees que son esas palabras? ¿De dónde fueron sacadas? ¿Quién las dijo? Ahí te va. Si has leído el Evangelio de Juan en el capítulo 1, Juan describe a Jesucristo porque él lo vio, él lo oyó, él lo palpó, él lo estudió y concluyó que Jesús es gracia y verdad. Esas dos palabras representan a Jesucristo, gracia y verdad. Y es lo mismo que está diciendo en estos 4 primeros versículos. Jesucristo es genuino, es verdadero. Jesucristo es todo lleno de gracia y todo lleno de verdad. Entonces, eso, hermanos, es maravilloso. O sea, nunca se quedaron callados los apóstoles y mucho menos Juan, porque era el último y tenía que hablar en nombre de aquellos que ya estaban en la gloria con el Señor. Esta carta entonces tiene la misma estructura de las epístolas. Es algo maravilloso porque quiero que veas una cosa, para que veas cuál es el gran error de muchas iglesias. Que cuando llegas a las iglesias, hay gente, reembobino, ya me calenté, es más, rebobino otra vez. La otra vez hablaba con una cristiana que conozco, que tiene una librería en línea y le estoy ayudando ahí a optimizar sus ventas en línea y todo eso. Pero ella vende libros de sana doctrina. Los libros que pedimos, muchos se los pido a ella. Y él le dije, oye, ¿tú ya leíste a este autor? Oye, ¿ya leíste este libro? Está buenísimo. No. Oye, ¿ya leíste este? No. ¿Ya leíste este? No. ¿Ya leíste este otro que te salió? No. Entonces, ¿qué onda, no? No, mire, le voy a explicar una cosa, hermano. Yo voy a una iglesia donde todo me lo dan desmenuzadito. Todo me lo dan así ya para que me dicen, tienes que hacer esto. Y así predica mi pastor. Abre la Biblia, da un versículo y dice, tienes que hacer esto, punto. Vamos a orar, vámonos. Y la otra vez una iglesia donde me explicaban el contexto histórico, el contexto literario, gramatical. Parecía más una clase la predicación y la verdad no le entendí nada, me aburrí y dije, no me vuelvo a parar yo a una iglesia así, porque no le entiendo nada. Obviamente con todo amor, pues le dije que estaba mal. Porque la vida cristiana, hermanos, o la predicación cristiana, o la enseñanza cristiana no se basa simple y sencillamente en resolverle los problemas a la gente. Principalmente, hermanos, lo que enseñaron los apóstoles fue primero cristología, teología. Enseñaron principalmente eso y después de enseñar la realidad doctrinal, pasaron a la práctica. Juan hace lo mismo aquí. Juan hace lo mismo en estos 4 primeros versículos. Quiero que veas, para que date un poquito más de referencia, que vayas a Efesios. Obviamente este apóstol no fue Juan, fue Pablo, pero ve cómo le escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? 6. Ok. Pero ¿sabes qué hizo tanto Pablo como Juan, como Pedro,
como los apóstoles cuando escribieron epístolas a las iglesias, tuvieron siempre una estructura. Primero hablaron de teología y después hablaron de vida práctica. Nunca hicieron lo que hacen muchos hoy, vida práctica, sino primero es teología, o sea, conozcan a Dios y luego, en base a la realidad de conocer a Dios, vivan conforme a esa realidad. Efesios capítulo 1 habla, hermanos, de cuestiones espirituales, cuestiones teológicas, conocer a Cristo, saber cuál es la realidad de nuestra vida en Cristo. Después, en el capítulo 2, Pablo habla de que la salvación es por gracia. Teología. Eso es teología, hermanos. Es ortodoxia. O sea, es teología. Tienes que conocer la teología. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que saber los conceptos de la teología sistemática, por ejemplo. Después, en el capítulo 3, habla del ministerio de Pablo hacia los gentiles, habla acerca de realidades espirituales, sigue hablando de Cristo, conozcan a Cristo, conozcan a Cristo, conozcan a Cristo, pero a partir del capítulo 4 empieza con la vida práctica, la unidad de la iglesia en el Espíritu. Y después pasa al capítulo 5, donde habla, hermanos, de que tenemos que vivir como hijos de luz, ya, vivir. Si ya conociste la luz, ahora tienes que vivir como un hijo de luz. Ahora los matrimonios tienen que vivir conforme a ese Salvador. Ahora los hijos tienen que ser conforme a la realidad de ese Salvador que conocieron en los primeros tres, en los primeros tres. ¿Cómo se ve que soy disléxico, verdad? Ya está, en los primeros tres. Tienen que vivir en base a eso. Y al final, en el capítulo 6, defiendan la fe delante del enemigo con la armadura espiritual. Pero nunca hay iglesias donde te predica la armadura espiritual. Eso es lo único que te predica. Y hay iglesias que te predican, así deben ser los matrimonios. Las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y los maridos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y es lo que predican, vida práctica, hagan esto. Y la realidad, hermanos, es que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios que lo está mandando. La estructura de las epístolas es esta. Tienes que conocer la teología. Si en el momento de conocer la teología te duermes, te aburres, no lo consideras importante, te aseguro que no vas a poder vivir conforme a esa realidad. Tienes que conocer primero a Dios y luego vivir en consecuencia. Esta iglesia, hermanos, no da recetas de cocina o les corrige la vida o les dice, nada más haz esto, haz esto, haz esto. No, lo primero que vamos a hacer es lo que hicieron todos los apóstoles. ¿No? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes quién es Cristo? Define la fe, define la esperanza, define la salvación, define todo eso. Eso es sumamente importante. Regrésate a Primera de Juan. Juan no empieza diciendo, hermanos, vivan amándose los unos a los otros. ¿O sí? ¿Cómo empieza Primera de Juan? Capítulo 1, versículo 1. Aquí no voy a hablar ahorita de cuestiones de que las broncas que tienen familiares ni matrimoniales, porque hay gente que nada más viene a que le resuelvan sus problemas. No, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Cristología. Primero Jesús. Conozcan a Jesús. No permitan que se altere lo que yo les enseñé desde el principio. Desde el principio. Esta carta tiene la misma estructura, hermanos, porque Primera de Juan, ¿ya leyeron Primera de Juan? Les pido que yo sé que ya hay mucha chamba, gracias a Dios, ya tienes ahí un diario, tienes tu lectura personal si la tuvieras,
Después vamos a tener esto de la oración, eso va a ser muy bueno, pero dentro de lo que te pido de tus actividades espirituales, de esos medios de gracia que Dios da, es que leas Primera de Juan varias veces en la semana también, para que te des cuenta. Y si tú lees Primera de Juan, te vas a dar cuenta que Juan también habla de vida práctica, que nos amemos. Eso es vida práctica, pero primero habla de lo que se debe de hablar. Habla del Evangelio, habla de Jesucristo, de conocer a Cristo, de tener los fundamentos de esa fe para poder vivir en consecuencia. Nuestro andar en Cristo es saber la verdad. El que no sabe la verdad, porque si yo les preguntara, porque sería bueno hasta hacer examen, si yo les preguntara así en lo personal, les dijera, a ver, define la salvación, define lo que es la salvación, o define lo que es el Evangelio. Si yo les pidiera que pasaran, a ver, ¿cuánto tiempo llevas de cristiano? No, yo ya tengo de cristiano. ¿Cuántos años tienes de cristiano, Lalo? 2006, hazme la sencilla, hermano. No te dije desde qué año. Ah, no. ¿Mande? 15 años, ok, 15 años de cristiano, ya estás grandecito, ¿no? Charlie, amado hermano, ¿cuántos años tienes en Cristo? 12 años. Tú estás más grande que él. Ya te la mató. Bueno, ya por lo menos ya. Ok, 12 años. Ok, 12 años. ¿Qué es el Evangelio? Entonces, ¿quién te enseñó desde el principio? ¿Qué te enseñaron desde el principio? ¿No? Yo sé que ya tú, ¡pum!, ¿no? O sea, sí, ya una metralleta ahorita. Sí, ¿qué es el Evangelio? Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. No, ¿qué es el Evangelio? Porque si no entiendes qué es eso, revisa tu vida y está de cabeza. Está de cabeza. Juan reconocía que la iglesia en Éfeso, la iglesia de Asia Menor, estaban de cabeza porque estaban permitiendo falsas doctrinas porque alguien les empezó a lavar el coco enseñándoles cosas que no fueron conforme a lo que les enseñó desde el principio. Sí, Lalo. Uh-huh. Dos noticias. Somos pecadores y estamos en problemas delante de Dios. Pero tenemos otra buena noticia. Uh-huh. Que Cristo murió en la cruz por los pecadores. Ese es el Evangelio. Pero eso enseñaron los apóstoles desde el principio. Eso fue lo que enseñaron. Eso fue lo que enseñaron. Ahorita llegamos al punto, hermano, pero muy buen punto. Así es. Miren, vamos a ver a través de estos 4 versículos iniciales de Primera de Juan, vamos a ver 3 hechos que muestran que nuestro Señor es genuino. O sea, porque es lo primero que quiere en estos 4 versículos mostrar Juan. Nuestro Señor es genuino. Nuestro Señor es genuino. Y quien sigue a ese Señor tiene una vida genuina. El que sigue a ese Señor tiene una vida genuina. Por favor, vete al versículo 1 de Juan 1, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, acuérdate que esta es una clase, participen, pero una forma de interpretar la Biblia, porque la Biblia se tiene que interpretar como en su contexto histórico, por eso llevamos ya dos clases de la historia, en el entorno histórico de lo que estaba pasando en aquel tiempo, quién escribió la carta, cuándo la escribió, a quién se la escribió, cómo estaba el entorno de la iglesia cuando fue escrita. Todo eso fue contexto, introducción histórico, contexto histórico. También hay un contexto literario, o sea, cuando leas un pasaje de la Biblia,
no leas solamente un versículo y lo quieras interpretar. Para interpretar bien un versículo, tienes que leer todo el capítulo, tienes que leer toda la epístola, tienes que leer las 3 epístolas de Juan, tienes que leer Apocalipsis y tienes que leer el Evangelio de Juan para entender un versículo de cualquier pasaje escrito por Juan. Contexto literario. Pero también hay un contexto gramatical, la relación de las palabras. Y fíjate que cuando tú ves los 4 versículos de Juan, los primeros 4, hay una palabra que se repite. Búscala. Lee primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Yo sé que hay varias, pero hay una que es como que la palabra favorita de Juan. Que habla mucho de que dice, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te digo que es genuino? Dice Juan. ¿Sabes por qué les digo que es genuino? Porque pasó esto. Hemos visto, ¿te fijas? Estamos empezando a interpretar la Biblia en un contexto gramatical, o sea, la relación de las palabras. Yo puedo decirte que la palabra favorita de Juan es manifestó. ¿Saben por qué es genuino? Porque se nos manifestó. O sea, se nos mostró, se nos reveló. Ve el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Si no se hubiera manifestado, ¿lo hubieran visto? No. ¿Pero qué creen? Se nos manifestó. Y después, si te fijas, en el mismo capítulo, versículo 2, dice al final, bueno, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Manifestó. Cuando tú veas una palabra repetirse varias veces en un pasaje, en un versículo, de eso habla el versículo. Y lo que le está dando aquí preeminencia, Juan, es que dice, sé todo esto y sabemos los apóstoles todo esto. Y fue lo que les enseñamos a ustedes porque Él se manifestó a nosotros, se nos reveló a nosotros. Es la palabra. Entonces, hermanos, Juan empieza con teología, ¿te fijas? No entra con primero es ortodoxia y después es ortopraxia, que son conceptos teológicos. Primero ortodoxia, teología, conocimiento de quién es Jesucristo. Y ortopraxia es la vivencia, el vivir en consecuencia de. Eso es lo que está. Ahora, manifestó, fanerró, o fanerró, sí creo que así se pronuncia. Creo que en agosto ya entro a mis clases de idiomas bíblicos para poder tener ya mejor pronunciación y todo ese tipo de cosas. Yo espero en el Señor que ya esté de nuevo ahí en el seminario Palabra de Gracia en mi último nivel. Pero fanerró es manifestó en el griego, fanerró, que significa se reveló, o sea, Cristo se reveló, corrió el velo y se mostró tal cual. Se reveló, se dio a conocer, se mostró. Juan no pudo haberlo escuchado, no pudo haberlo visto, no pudo haberlo tocado, si Cristo en su gracia primero no se hubiera ¿qué? Revelado, mostrado. Entonces, eso es algo muy importante. Esta expresión es la expresión, yo creo que es la favorita de Juan en estos 4 versículos iniciales. Manifestarse, Él se manifestó. Dice que la vida se le manifestó. El verbo de vida se le manifestó a Él. Ahora dice, fíjate lo que dice ahí en el versículo 1. Lo que era desde el principio. Arge, en el griego. Arge. Entonces, dice, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, se nos manifestó ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué está diciendo ahí Juan? ¿Es una nueva revelación de Cristo? No. Dice, esto tiene un principio y ese principio es el único. Pero ¿sabes qué estaban haciendo los gnósticos? Y aquí debemos de tener cuidado con esos falsos profetas, maestros, ¿cómo se llama? Pastores que dicen, ¿qué crees? Tengo algo nuevo de parte de Cristo. Una nueva revelación. Y voy a profetizar a la iglesia. Ya hasta me estoy poniendo en posición, ¿no? Y nada más me falta mi camisa de flores y toda la cosa. Y voy a profetizar a la iglesia, ¿no? Cristo me reveló algo nuevo. Y empiezan a hablar de la iglesia como está hablando Cristo, algo nuevo. Y ese disque pastor, profeta, apóstol, tal, nuevas cosas, porque ya sabes cómo somos buenos para las nuevas cosas, ¿ya? Sale el nuevo iPhone y ahí vamos. Bueno, si fuéramos una iglesia rica, ¿verdad? Sale el nuevo quién sabe qué y ahí vamos. Y sale el nuevo quién sabe cuál y ahí vamos. ¿Por qué? Porque estamos embelesados por la novedad. Pero dice Pablo, no les hagan caso a esos que traen supuestamente nuevas revelaciones de Cristo. Esto tiene un principio y es desde el principio. Tengan cuidado. Ve, léelo, ahí está. Lo que era desde el principio. O sea, ahora, ve la expresión, hermano. Lo que era. No dice el que era. No se refiere a una persona. Porque a lo mejor cualquiera se va con la finta y dices, híjole, ¿esto cómo se parece al primer versículo del Evangelio de Juan? Aquí está hablando de Jesús, no está hablando precisamente de Jesús, no está hablando de que el que era desde el principio, sino ve lo que dice, lo que era desde el principio, desde el arjé. Ahora, ¿qué era desde el principio? El verbo, pero el verbo hecho carne, el verbo de vida es Jesús. Pero entonces aquí no está hablando de una persona, está hablando de algo. Lo que era, no el que era. ¿Te fijas? ¿Qué estamos haciendo? Analizando las palabras. Porque si no, entonces vamos a caer en una mala interpretación. Lo que era, es una cosa, es algo, no es alguien. Lo que era desde el principio. Ahora, les voy a dejar un poquito de para que piensen. A ver, Lalo, ya pensaste. Conocimiento, enseñanza. Una enseñanza que dio desde qué? Desde el principio. Que tiene un fundamento inicial. Que tiene, arjé es fundamento también. Es cimiento. ¿Dónde se edifica la iglesia? ¿En qué cimientos? Obviamente es Cristo. Sí, claro. Pero no está hablando Juan ahorita de eso. Está hablando de algo, no de alguien. La palabra, los apóstoles, ¿pero qué llevaron los apóstoles? A ver, David, tú decís. Existía. Exacto. Pero aún en la versión de las Américas se refiere a algo. Conceptos, es correcto. Es correcto, ahí van. Pero dígalo en una sola palabra. Más arriba de la ley. El Evangelio. El Evangelio. O sea, dice, lo que era desde el principio. ¿Qué fue? ¿Qué fue el fundamento? El Evangelio. Este es el que les prediqué.
Este es el fundamento de la iglesia, el evangelio. No se vayan por otro lado. Y en base a ese evangelio que se hizo carne, nosotros lo oímos, lo hemos visto. No dice, no solamente lo vi yo, no. Lo hemos visto. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, ¿a quién? Al Verbo. Ahí sí, B mayúscula, mayúscula. Cuando tenemos esa B, es de que tenemos ahí la expresión de que es alguien. Entonces, yo lo que quiero que veas, ¿recuerdas que yo te decía que la carta es una especie como de espiral? Porque Juan habla de lo mismo, pero cada vez que habla de lo mismo, agrega algo. Y vuelve a hablar y agrega algo. Y vuelve a hablar y agrega algo. Es como dice un lingüista bíblico muy bueno, Lenski, que es como un torbellino, que está dando vueltas, pero empieza desde chiquito y luego empieza a hacerse grande y se va hasta arriba. Porque parece que es muy repetitivo. Ve, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y otra vez, y lo hemos visto otra vez, y empieza el torbellino, pero cada vez agrega más y más y más y más, y ese torbellino nos lleva hacia arriba, no hacia abajo. Nos lleva una vida que es conforme a lo que quiere Dios. Entonces, el centro de ese inicio, de ese torbellino, ¿qué es? ¿Qué es el centro? ¿De qué está hablando? Del evangelio. Él es el centro. Ese es el principio. Lo que era desde el principio. ¿Cuál fue desde el principio en relación de la relación de Dios con el hombre? O sea, cuando el hombre pecó, ¿qué fue lo que quiso Dios hacer? ¿Qué fue lo principal, el inicio, el fundamento? ¿Matarlo? ¿Destruirlo? O sea, ¿Adán y Eva pecaron y salieron muertos del Edén? ¿O los enterraron en el Edén? ¿O ni siquiera esos cuerpos inmundos, no me los dejes aquí, me los sacas y me los entierras afuera del Edén? ¿Salieron muertos? Salieron vivos. ¿Por qué? De salvarlos. Si Dios no los hubiera querido salvar desde el principio, los hubiera matado ahí por su rebeldía. Pero sin embargo, salieron vivos. Ay, es que Dios, ¿por qué los sacó del paraíso? Ay, pues sí, ¿qué querías? Pero salieron vivos, ¿no ves eso? Y cuando salieron vivos, ¿qué les dijo? ¿Qué proclamó Dios? ¿Cuál es el primer versículo desde el principio que habla del plan de redención de Dios, el Evangelio? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia que habla del Evangelio? Génesis 3, ¿qué? 15. Vayan ahí, por favor. Y esto, hermanos, es lo que enseñaron los apóstoles. Este fue el mensaje del Evangelio que fue desde el principio. No hablaron otra cosa. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, la venida de Jesucristo, ¿para qué? Para vencer la obra del enemigo, para redimir a su pueblo, para hacer un pueblo para él, un plan de salvación desde el principio. Y dice Juan, lo que era desde el principio, eso es lo que les hemos predicado. No hay una nueva revelación. No hay algo nuevo. Simple y sencillamente regresen a los fundamentos, a lo que era desde el principio. Juan, como los apóstoles, enseñaron los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos, la base, el arjé, los principios. Recuerda una cosa, hermanos, maravilloso es esto. Si estás encamotado con la Biblia y de repente no entiendes algo, vete al principio. Es que la ley dice, no, la ley es importante, pero lo más importante es el principio,
¿Recuerdan lo que vimos en Mateo 19 acerca no, Mateo, ya me estoy haciendo camote, y eso que estamos en Mateo 18. No, Mateo 19, estaba en lo correcto, Mateo 19. Acerca de los fariseos que le preguntaron al Señor Jesucristo acerca del divorcio. ¿Y qué les dijo? Vamos al principio. Vámonos a Génesis. No, es que la ley dice, no te hagas bolas. Vámonos al principio. Juan hace lo mismo. Es que Cristo no es en carne, era un espíritu que andaba por ahí. No nos hagamos bolas. Vámonos al principio. ¿Qué les enseñamos? Que Cristo vino en carne. Y no les hagas caso a esos que traen supuestamente ungidos, que traen una nueva revelación. Cristo tiene algo nuevo para la iglesia. Mangos. Ya no hay nada nuevo para la iglesia. Lo que Cristo quiere revelar a la iglesia está aquí. Y lo tienes que leer. Hermano, todavía andamos, ya iba a decir de faroles, pero creo que no. Todavía andamos de faroles. ¡Ay, una nueva revelación! Si no puedes con esta, andas buscando nuevas. Y hay gente que se cambia de iglesia y dice, ay, es que ¿sabes qué? Ahí el pastor no tiene nada nuevo. ¿Por qué dices? Porque lo único que predica es la Biblia. Yo quiero algo fresco, una fresca unción del Espíritu. Hurra, barasaya, hurra, saca la bazuca. Y que una nueva revelación de Cristo. ¿Quieres nuevas revelaciones? Y Pablo dice, no le hagas caso a esos. Yo les prediqué el fundamento, el principio, y ahí se tienen que regresar para que les dejen de ver la cara de guato. Hechos 2:42, ve por favor ahí y vamos ya llegando a un punto ahí para culminar. Hechos 2:42. ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está el principio? Acuérdate que está diciendo lo que era desde el principio, lo que era, o sea, es algo. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base de todo esto? Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los ¿qué? De los apóstoles. Esa era el fundamento. Los apóstoles sabían que tenían que enseñar lo que Cristo les enseñó. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo mismo que yo les enseñé. Eran el principio, el fundamento. Eso es donde se tienen que enfocar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el principio de la iglesia, los fundamentos de la iglesia, el inicio de la iglesia, el arjé de la iglesia es el evangelio. El evangelio que Cristo vivió y el evangelio que los apóstoles aprendieron de Cristo y que lo llevaron a la iglesia. Por favor, vete a 1 Corintios 15, 3, 4. Y terminamos con esto. ¿Qué es el evangelio? Lalo lo definió y lo definió muy bien. Pero, ¿cuál fue el principio ¿cómo se llama? Que los apóstoles enseñaron? Esto lo dijo Pablo, pero también lo dijo Juan en diversidad de ocasiones y formas, pero decía a fin de cuentas lo mismo. 1 Corintios 15, 3. Ahora, si alguien no sabe qué es el evangelio, aquí tienes la definición. Este es el principio en el que se tenía que enfocar la iglesia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo que, dice Pablo, recibí. O sea, yo les enseñé no algo nuevo, no algo místico, una nueva revelación, no. Es que a mí me lo enseñaron así. ¿Y quién se lo enseñó? El mismo Señor Jesucristo a Pablo a través del Espíritu Santo. No está inventando lino negro, sino que simple y sencillamente lo que está diciendo es, yo soy fiel. Así como me lo enseñaron,
así lo transmito. Aquí está la decisión de la iglesia, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Un pastor creativo? ¿Un pastor que trae nueva revelación? ¿O quieren un pastor fiel que simple y sencillamente les predica lo que dice la Biblia y punto? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Murió. Genuinamente murió. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Cómo murió? Como verdaderamente hombre. Un espíritu no se muere. Cristo murió por nuestros pecados. Tuvo un propósito. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Ese es el fundamento. O sea, dice, conforme a las escrituras. Históricamente te compruebo que Cristo murió en la cruz. Históricamente. ¿Conforme a qué? Oye, ¿qué más quieres? Conforme a la misma Biblia, que es la palabra de Dios. Ese es el evangelio. Cristo murió, ¿por qué? Por los pecadores. Esa es la buena nueva. Ese es el principio. No, es que Cristo me dijo, y tengo una nueva revelación, que esta iglesia va a ser de millonarios, Surra, Barasira, Barascaya, y que veo a ti que vas a ser, veo, David, en ti atrás multitudes. Las veo. Y veo un vallado de ángeles alrededor y empieza y la gente, ay, no, este sí está ungido, porque él ve cosas que yo no veo. Eso igualito, hermanos, estaba pasando en Éfeso y las iglesias de Asia Menor. Y dice, no se hagan camote, porque primeramente, fundamentalmente, el principio de todo, les he enseñado lo que ese mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora escucha esto, y que fue sepultado. O sea, ¿a quién sepultaron? ¿A un espíritu? Sepultaron su cuerpo. Y que resucitó al tercer día con su cuerpo. ¿Conforme a qué? Por eso, dice Juan, por eso lo oí. Por eso lo vi. Por eso, con mis ojitos, dice, estos que se van a comer los gusanitos, dice, con eso lo vi. Lo oí, lo vi. Hermanos, prácticamente los 5 sentidos está diciendo Juan. Y ustedes le están haciendo caso a un grupo de gnósticos, herejes que están diciendo que Cristo no vino en carne, sino que era un espíritu. ¿Te diste cuenta qué fácil es entender cuando hay una explicación contextual, histórica, gramatical? Hoy desafortunadamente, y terminamos y ya seguimos el jueves, hoy desafortunadamente hay muchas iglesias gnósticas. Y ¿saben qué, hermanos? Gracias a Dios que no somos gnósticos. Iglesias gnósticas, hermanos, simple y sencillamente te voy a decir, yo tengo algo nuevo de parte de Cristo para ustedes. Y lo escuchan. Gracias a Dios no somos de eso. Hermanos, aquí no tengo nada nuevo. Aquí simple y sencillamente les predico principios. Y eso, hermanos, va a ser, ve, al final, me voy a adelantar un poquito, ve el versículo 4. Estas cosas os escribimos. ¿Qué quiere decir? Estas cosas les recuerdo, dice Juan. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué les dije todo esto teológico? ¿Para qué los regresé a los principios, a los fundamentos? ¿Para qué? Para que su gozo sea cumplido. ¿No quieres estar gozoso? Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo? ¿No? Pues conoce a Cristo. Si conoces a Cristo y tienes una relación, si Él es luz y tú andas en luz, ¿cómo vas a andar? Gozoso. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, somos felices. Somos felices.
El cristiano que no es feliz es porque no conoce a su Señor. Pero el cristiano que es feliz, el cristiano bíblico, es porque conoce a su Señor. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Gracias por, Señor, este alcance maravilloso, Señor, que nos das a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos profundizar en el conocimiento de nuestro Señor, que podamos tener esos principios, Señor, que los apóstoles enseñaron, que podamos reafirmarlos, redescubrirlos, Señor, que podamos, Señor, incluso si hay alguien aquí que esté totalmente desviado, Señor, se enfoque y se fundamente en esta doctrina bíblica genuina, para que podamos, Señor, sobre todo, glorificarte de mejor manera, viviendo una vida, Señor, conforme al Cristo genuino que nos ha salvado. Un cristianismo genuino es lo que pedimos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, los esperamos al ratito, pero quiero comentarles que gracias a Dios ya pudimos restablecer la impresora. Ya está jalando y está jalando muy bien nuestra impresora láser. Y yo sé que hay algunos hermanos que quisieran llevarse el diario impreso para evitar la onda de descargarlo y que ir a una papelería a imprimirlo o imprimirlo en casa. Entonces, te pido por favor que cuando llegues, o los que ya estamos aquí, si quieres llevarte el diario, ya sea de Eclesiastés todos, o un diario nada más, o de Hebreos, el que tú quieras, o todos los que ahorita ya están escritos, que vayas con Laurita, para que Laurita, la hermana, nos hicieras una lista y le dijeras a Laurita, oye, quiero que me imprimas el primero de Eclesiastés, porque voy a empezar ahí. O ya terminé Eclesiastés, ese no, pero quiero que me imprimas el 4, el día de hoy, de Hebreos. Entonces, le dices a Laurita, va a tener un costo, hermanos, de una ofrenda para que hagamos un botecito y poder volver a comprar el tóner o comprar, ahorita la impresora ya marca que necesita mantenimiento, y mantenimiento es cambiarle los rodamientos de hule para que las hojas no se atoren adentro y todo eso. Con ese dinero que tú das, que van a ser 5 pesos por diario, vamos a hacer un botecito para poder tener nuestra impresora en las mejores condiciones y poder tener la bendición de llevarnos el diario impreso. Entonces, si lo quieres, ve con Laurita, y si al rato llegas y ves a Laurita, que creo que es identificable, ¿verdad?, dentro de la iglesia, nada más que se ría, que te apunte y con gusto te lo entregamos ahí en la oficina. Ahí va a ser el lugar donde está la impresora y ahí vamos a tener los diarios que necesites. No queremos imprimir nada más por imprimir, porque se nos han quedado de repente y es feo que se te quede un cúmulo ahí de papeles, desperdicio de hojas y todo eso. Vamos a imprimir sobre demanda. Lo que necesites se imprime. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos al ratito.